digamos, en el mundo natural, por decirlo de alguna forma, necesitamos comunión con Dios. Por eso también un ejemplo muy bueno que daba Jesús era con la vid y los pámpanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una fruta se separa del árbol? Puede sobrevivir bonita la fruta, no sé cuántos días, unos 2, 3, 5 días, pero ¿qué es lo normal que va a pasar con esa fruta con el tiempo? Se va a podrir, ¿sí? Por eso Jesús también daba ese ejemplo de ustedes, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Necesitamos estar pegados a él. Y en la mañana de hoy, la comunión con Dios se traduce en nosotros en adoración, en oración. La adoración y la oración a Dios es algo que como hijos de Dios es natural, ¿no? Es algo que es necesario para nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 5:16, en ánimo de comunión con Dios: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todos los hijos de Dios, a lo largo de toda la historia y en su palabra, ¿qué han hecho? Han tenido una relación personal con Dios, comunión, han orado, han adorado, han cantado, y eso es lo que quiero invitarles el día de hoy. Y con el primer canto al que quiero invitarles hoy a alabar al Señor, tienen algo particular, y es que en la palabra de Dios ¿se ha usado solo la voz para alabar a Dios? No, se usan las palmas, se usa en muchos versículos. No voy a leer los versículos sino rápidamente. En la palabra de Dios se ha alabado, se ha tenido comunión con Dios, o se ha orado extendiendo sus manos al cielo, levantando manos santas, hincando las rodillas, levantando los ojos al cielo, bajando la cabeza hasta el suelo, con el rostro entre las rodillas, mirando hacia Jerusalén, o cantando la misma noche de su muerte, Jesús allí en el aposento alto. Y es eso a mí que me muestra en la palabra de Dios: levantar las manos, o como hacemos aquí, aplaudir, más que un acto físico, una muestra externa, es una actitud del corazón, es una actitud que como hijos de Dios es algo natural. Quiero alabar con mi cuerpo, así como interactúo con mis seres amados, los abrazo, les digo cosas bonitas. Con nuestro Señor podemos comunicarnos también con cánticos, y en su palabra lo ha manifestado así. Salmo 47:1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Entonces, esta mañana quiero invitarlos, si quieren acompañarnos, incluso, pues estos son solo instrumentos que su función es que nos ayuden a alabar a Dios de alguna forma, ¿sí? Nos ayudan a que podamos hacerlo de una forma ordenada e incluso disfrutándolo. Entonces quiero invitarlos que incluso con las palmas ustedes también pueden participar en esa alabanza a Dios con nuestros cuerpos. Cuando escuchamos una canción que es lo natural, también a veces mover el cuerpo. Entonces, gracias a Dios por esta posibilidad de que como hermanos podemos reunirnos a hacer eso. Entonces cantemos Me gusta estar en tu casa, porque lo mismo, la casa de Dios es un lugar físico. No, representa es nosotros como su iglesia, pero representa también estar en la casa de Dios, es deleitándose en su presencia. Aquellos que entendieron que adorar a Dios era lo mejor de la vida, lo hicieron en el interior del vientre de un pez, lo hicieron cantando golpeados en una cárcel, y lo hicieron también cantando en un aposento alto antes de ir a la cruz. Si ellos lo hicieron de esa forma, ¿cómo no nosotros, que gracias a Dios estamos aquí y podemos hacerlo juntos, alegrarnos como hermanos? Entonces, ¿qué les parece? ¿Es correcta la invitación? Listo, los invito entonces a cantar Me gusta estar en tu casa. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas sueltas, mi corazón cantará, me da
celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz, con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz, con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Tristezas verdad, mi corazón cantar, me da razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Quisiera dar un momentico que si alguien tiene un motivo de agradecimiento al Señor, e incluso hasta por estar aquí reunidos, dos personitas puedan en este momento guiarnos en una oración dando gracias a Dios. Padre amado, gracias te quiero dar Dios en esta mañana por permitir que tengamos un día más de vida, Señor, porque es gracias a tu misericordia que en esta tierra pudimos estar, oh Dios. Y alabamos y te bendecimos, oh Dios, por este día. Y gracias, Señor, por darnos la facultad y la evidencia también de venir a adorarte en un sitio como este. De venir libremente se puede y te podrán molar y ni se enco, porque nunca faltan las nuestras cartilas en todo de ya ustedes. Y alabamos y te bendecimos por estos. Señor, te quiero dar gracias por permitirme estar en este lugar con todos mis hermanos, a ti de míos para tu nombre. Y quiero agradecer por la presencia del Espíritu Santo que fue que los datos, Señor, por medio de tu Señor, nos convenció de que Padre pues de justicia. Y gracias por nuestra salvación, que no hubiera sido porque no lo estaríamos. Yo te quiero hacer, no sé, tu nombre sea honrado y glorificado esta mañana. No solamente, Señor, de palabras y letras, gracias, sino ir a pesos. Amén y gracias. Bueno, entonces así como respirar es vital para nosotros, ¿cierto? La comunión con Dios también es vital. Y por como es vital y como es tan importante para cumplir el propósito de Dios, generalmente, generación tras generación, es necesario volver a recordar la forma correcta de hacerlo, ¿cierto? Con el tiempo vemos, incluso no solamente en su generación, sino en nuevas generaciones, es importante aprender por qué oramos, de qué forma hacerlo, porque podemos caer en el error de que el mundo de hoy día es muy acelerado, hay muchas cosas que hacer y la oración se puede volver algo como de cumplirlo, como que hago rápido, o hay muchas personas que lo hacen como un rito. Entonces sí, no sé, pasar por una iglesia y echarse la bendición sería como lo mismo que, uy, voy a hacer una oración rápido para que me vaya bien, pero de pronto no con el respeto que se merece. Y gracias a Dios que no es como nosotros imaginamos o no es como cualquier humano imaginaría. Y la relación con Dios, si bien es de tener mucho respeto, recordando que Él es soberano y debemos tener reverencia, también nos acercamos a Él con confianza, recordando que Él se hizo cercano a nosotros, que podemos decirle, Padre, que podemos acercarnos a Él en cualquier momento. No necesitamos ir a un templo o recurrir a una persona para poder hablar con Dios, sino que gracias a lo que Cristo hizo, podemos tener una comunión en cualquier momento. Y yo les pregunto, imaginen a su mejor amigo, a su persona más amada, si la llevaran un día a su trabajo. ¿Qué harían? ¿La dejarían sentada en una sillita en una esquina, no me moleste que estoy trabajando? No, entonces ¿para qué vino?
seguramente si esa persona amada la llevan a su trabajo, ustedes estarían como mostrándole lo que hacen, estarían compartiendo con esa persona todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la aman, porque es importante para ustedes. Entonces es una forma de entender un poco cómo me relaciono con Dios. Y en ese pensamiento que les comparto de no ser irreverentes y de acercarnos de todas maneras con confianza, el Dios que lo creó todo, que es soberano, que es dueño de todo, que si Él quisiera podría acabar con todo y nadie podría reclamarle por sus acciones, nos recuerda que se hizo cercano a nosotros. Y desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, una verdad que está en la Biblia es que Dios quiere relacionarse con los seres humanos. Y más que relacionarse más profundamente, ¿qué es lo que Dios quiso hacer con la humanidad? Hacer un pueblo para sí, relacionarse, ser un padre para este pueblo. Y desde el principio, en todo hay muchos versículos y solamente quiero mencionar dos que me parecieron muy especiales, que es Ezequiel 37:27, que dice, es Antiguo Testamento, ¿no? Y dice Dios, son palabras de Dios escritas aquí en Ezequiel. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No ha sido un Dios distante, sino que por el contrario, ¿saben lo que es el tabernáculo? Es como una tienda de campaña, como voy a vivir en medio de ellos. Y esto lo reafirma Jesús de una forma muy especial en Juan 1, que dice que Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, mi ánimo para esta mañana, para el siguiente canto, que es Tu nombre, oh Dios, cantémosle con esa confianza de que se ha hecho cercano a nosotros, de que Jesús hizo lo que no podíamos hacer y es acercarnos, reconciliarnos con Dios. Y así como nos reconciliamos con alguien y queremos pasar tiempo con esa persona, hagámoslo en este momento con nuestro Dios. No tengamos en poco este tiempo que estamos teniendo de cantarle, de alabarle, que si bien lo tenemos esa dicha de poder hacerlo toda la semana, como decía ahorita, no en intermediarios, hoy podemos hacerlo juntos como familia y con un gozo especial, con instrumentos, con nuestras voces, con nuestras palmas. Entonces, cantamos el siguiente cántico, Tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Y que la honra y el poder sean para nuestro Señor, que Él es digno de recibirla. Bueno, los veo un poquito cansados. Sentémonos un segundito. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 23.
y voy a pedirles cómo vamos de tiempo. Bien. Listo, después del siguiente canto vamos a compartir de la cena, los varones se van preparando y también los niños van a bajar a su escuela dominical, ¿cierto? Tienen escuela dominical y los niños, ¿sí? Listo, ya nos alistamos. Y este Salmo 23, todos lo vamos a leer, todos vamos a pensar en él, también los niños también. Y vamos a escucharlo. Voy a leer la versión, no sé si se puede proyectar de pronto, ¿sí? Listo, Salmo 23, yo voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas, por si acaso. Y los niños y los adultos, pensemos un momento en lo siguiente. Cuando escuchamos el Salmo 23, pensemos en la persona que más queremos, en la que más amamos. Y pensemos si esa persona es la que nos cuida cuando estamos enfermos, seguramente sí, o pensemos cuál es la persona que nos cuida cuando estamos enfermos. ¿Cuál es la persona que nos da alimentos deliciosos? ¿Cuál es la persona que cuando tenemos miedo o cuando estamos pasando en momentos de dificultad nos acompaña y nos da ánimo? Y esa persona especial seguramente viva con ustedes. Entonces también cuando termina el día es la persona con la que estás en casa, en el lugar, puede decirse que el lugar más seguro que tenemos, en nuestra casa en compañía de nuestros seres amados. Esto que acabo de decir es lo que también la descripción que la Biblia hace de un pastor con su ovejita, ¿sí? Y cuando leamos el Salmo 23, escuchemos porque son las palabras de cómo Dios también nos trata a nosotros. Y cuando lo escuchemos seguramente vamos a concluir, ¿somos ovejitas? Seguramente sí, porque es según la descripción de este salmo, en el sentido en que Él es nuestro pastor y nos cuida. Entonces leámoslo juntos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Se dan cuenta que es la descripción de un pastor con su oveja y que se parece muchísimo a la relación que tenemos con alguien que nos ama mucho? El día de hoy quiero invitarles a eso, a que alabemos a Dios por estas cosas que acabamos de leer en su palabra. Él es nuestro proveedor, nuestro descanso, nuestro alimento, o nos da alimento, nos cuida y nos acompaña, nos guía y también nos corrige. Y en ese sentido, cuando dice por amor a su nombre, está con nosotros incondicionalmente. Entonces, pongámonos en pie. Lo que vamos a cantar es este salmo que acabamos de leer. El Señor es mi pastor. Entonces los invito a que lo cantemos de una forma especial, dando gracias a Dios por estas verdades que dice este salmo. Pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Señor, gracias, gracias por tus promesas, porque tu voz en tu palabra nos anima, nos reconforta, nos ayuda en momentos de angustia, aun cuando vienen las dificultades diarias, escasea, puede ser el alimento, la salud, las cosas que nos preocupan, que tú las conoces, Señor, a cada uno, tú de una forma increíble siempre nos muestras que provees. Perdónanos porque muchas veces es no ver la solución a los problemas, muchas veces es la falta de confianza en ti, la falta de acercarnos a ti, muchas veces puede ser nuestro pecado, y ayúdanos a cada vez traer estas cosas delante de ti, pedirte perdón cuando fallamos, Señor, pero gracias porque tú estás ahí con nosotros, porque eres nuestro Padre, eres nuestro pastor y nos cuidas así como cuidas a tus ovejas. Y tu palabra es muy clara con eso, dándonos ánimo. Te pido de paso que así lo hagas con los niños de esta iglesia, con nuestros hijos, que seas tú guiándolos por tu camino con tu vara y tu callado. Cuando necesiten corrección, guíanos también para ser un canal de tu guía y de tu corrección para ellos. Y que hoy, aquí en tu casa,
puedan escuchar tu palabra, puedan conocerte. Guía a los maestros que también tienen esa gran tarea de presentarte ante estos niños, Señor. Que ellos puedan conocerte personalmente, puedan ver que tú eres su pastor y que los cuidas como a tus ovejitas, Señor. Bendice, por favor, también ese tiempo y este tiempo que vamos a pasar en la cena y en escuchando tu palabra, Señor. Amén. Bueno, los niños pueden bajar y si hay varones que prepararon algo para la cena, pueden hacerlo en este momento. Eso. Buenos días a todos. Bueno, vamos a irnos un momentico a Juan capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 16. En este pasaje nosotros encontramos cómo el Señor Jesucristo les estaba anunciando a los apóstoles una vez más su muerte. Una vez más estaba mencionando que tenía que morir, pero que después aparecería otra vez. Ellos habían recibido diferentes manifestaciones del Señor, enunciándoles esto mismo. Yo me pongo en el plan de los apóstoles y yo digo, a mí tendría el Señor que haberme hecho eso con plastilina, porque tampoco hubiera entendido el asunto, ¿cierto? Y los apóstoles estaban en ese plan. No entendían realmente cómo era que el Señor tenía que irse, pero tenía que venir también. No entendían eso. Ellos creían que seguramente el Señor iba a establecer su reino aquí de una vez por todas, pero no fue así en ese momento, ¿cierto? El reino del Señor es espiritual, no físico. Y Juan 16:16, una vez más el Señor les dice eso. Dice la palabra de Dios en Juan 16:16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Entonces fíjense, no entendían realmente el mensaje. Teniendo estos elementos hoy día aquí, y ya la Biblia completa, podemos entender realmente que ese pan simboliza su cuerpo y el jugo de la vid que vamos a tomar simboliza su sangre. También entendemos que solo los que somos hijos de Dios podemos tomar estos elementos. Los que no han llegado a tener un encuentro con Cristo, de pedir perdón por sus pecados y de recibirle, obviamente no pueden tomar estos elementos. Lo tomamos solo sus hijos. Sigamos leyendo el pasaje. Creo que vamos en el versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Otra vez el trabalenguas. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz, aquí las que son mamás, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces imagínense esa declaración del Señor Jesucristo. ¿Acaso usted por las pruebas y tribulaciones que tiene Dios le ha quitado su gozo? Si es así, reflexione, piense y examine su vida. Pero hoy y en este momento, tomemos estos elementos, el pan y el jugo de la vid, como símbolos de su cuerpo y su sangre, recordando que Él es sobre todos nosotros y que no importa la circunstancia, no importa el momento que estemos pasando,
Él se dio a sí mismo por nosotros y a sí mismo resucitó, como dice la palabra. Sigamos leyendo ya para finalizar. En aquel día no me preguntaréis nada. Y es cierto, ¿no? Resucitó y como que temían preguntarle algo. Dice, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esos dos últimos pasajes son parte de otra meditación. Los dejamos ahí. Solo completo el pasaje. Muchas gracias y quisiera orar. Padre amado, gracias te quiero dar, oh Dios, en esta mañana por permitir que una vez más podamos tener estos elementos acá, oh Dios, que simbolizan tu cuerpo y tu sangre. Gracias, Señor, te quiero dar porque tú eres más que cualquier cosa que haya en nuestras vidas, Señor. Tú eres más que todo lo que tenemos, Señor, y te agradecemos por eso, porque hoy día podemos entender, oh Dios, que tú moriste y resucitaste, Señor, y que al resucitar nos diste vida, Señor. Y ahora te quiero clamar, oh Dios, por mis hermanos, para que tomemos estos elementos con una conciencia muy abierta, Señor, y sabiendo que como hijos tuyos podemos alabar y bendecir tu nombre a través de esta ordenanza, Señor, porque es una ordenanza la que tú diste, la que tomáramos estos elementos. En el nombre de tu amado Hijo te alabo y te bendigo. Amén. Gracias. Buenos días. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. Y después pasaremos al capítulo 2 para terminar. En sí la palabra del Señor es hermosa, es perfecta, toda, pero cuando se ve la Trinidad en uno de los pasajes a mí me llama mucho la atención. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si vemos acá al principio dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, de los muertos. El versículo 2 decía, elegido según la presciencia de Dios Padre. La presciencia quiere decir el previo conocimiento del Señor. Él ya conocía todo, ya sabía lo que iba a pasar. Dice en santificación del Espíritu, vemos la obra del Espíritu, la obra de santificación, nos hace santos ante el Padre, que en sí somos pecadores, pero el Señor nos hace santos ante el Padre, el Espíritu. Para obedecer, esa palabra es muy interesante y quiero que la tengamos en mente, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros os sean multiplicadas. Entonces ya viendo allí la Trinidad, cómo obra el Señor. Y pasemos al 17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según él la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Vuelve a resaltar la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, el Señor ya sabía todo lo que iba a pasar y ya le había dado solución al problema. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y vemos el amor de Él en nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Y dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La palabra también dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor
y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Dice el 22, habiendo purificado vuestras armas por la obediencia a la verdad. Veíamos el obedecer al principio y vemos acá la palabra obediencia de nuevo, a la verdad. Pero ¿cuál verdad? Las personas se preguntan ¿cuál verdad? Dice el 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué dice al final? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces es por el Evangelio. Eso es lo que trae a nosotros esa seguridad de permanecer para siempre. Lo que dice según otras versiones. Y dice el 24 del capítulo 2. Por favor, vayamos al 24 del capítulo 2. Lo voy a leer en NTV. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es esa verdad que nos hace permanecer para siempre, la que nos sostiene para siempre? Dice, Él mismo cargó, hablando de Cristo, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Vemos cómo la obra santificadora lo vemos y cómo somos rociados por la sangre de Cristo, su obra perfecta y redentora allí en la cruz. Y vemos su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Esto también nos llama a vivir una vida santa para el Señor, un nuevo nacimiento. Y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Dice el 25, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y lo recordamos hoy en el Salmo 23. Entonces vemos la obra redentora del Señor, todo lo que ha hecho en favor nuestro, y los dos símbolos nos recuerdan ese gran sacrificio perfecto en favor nuestro. Gracias. Listo. No sé si con ahorita la canción y el ejemplo del Salmo 23 te conmovió, como que pudiste entender la parte de ser ovejas. Si no, o si queremos otro ejemplo, me parece muy bonito como después también, y muy importante y muy profundo como Jesús lo ilustra. Esta vez verdades del Salmo 23, Jesús también las ilustró. Y en Juan 10 se registran sus palabras diciendo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en Hebreos también habla de Jesucristo como el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Y por qué esto? ¿Por qué un pastor tendría que dar la vida por sus ovejas? Y me recordaba que la Biblia es muy sincera además de decir, darnos contarnos acerca de la solución de nuestro gran problema, que era el pecado, y que el pecado que era la relación rota con Dios, también es muy sincera diciendo en qué términos estamos con Dios, con la humanidad. Y lo cierto, y lo vemos a nuestro alrededor, ponemos un noticiero, vemos el mundo como está hoy día, y vemos que los humanos tienen su relación rota con el Creador. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y eso me recordó, porque dice que estábamos lejos, ¿no? Y me recordó que cuando nosotros discutimos con alguien, tenemos una pelea, ¿cuál es nuestra actitud como más normal humanas? Alejarse, separarse, como no quiero ver a esa persona, o
fallé tanto que cómo no tengo la cara para presentarme delante de esa persona. Y como humanos es como nuestra reacción alejarnos. Pero por eso cuando dos personas se reconcilian se dice que hacen las paces, ¿sí? Ya hay paz entre esas dos personas, ¿sí? Hicieron las paces. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Por eso cuando los ángeles, es versículos que también recordamos en Navidad, pero deberíamos recordar frecuentemente, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que dice? Dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Y este paz incluso, también un versículo muy bonito que vemos en esas épocas es Isaías, donde dice que Él es el príncipe de paz y dice que su reino no tendrá fin. Entonces no es una paz de hacemos las paces pero se la tengo en cuenta, sino es una paz con Dios que es para siempre. Su reino como príncipe de paz no tendrá fin. Y como iglesia es así para nosotros. Por eso decía el versículo de Efesios que les leí en otro tiempo, porque dice su palabra, Colosenses 1, 18 al 20. Cristo, está hablando de Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es lo que hoy celebramos porque es algo que no podíamos hacer nosotros como seres humanos. No podíamos restablecer esa relación. Entonces, si tú estás disfrutando de el gozo de ser reconciliado con Dios, quiero pedirles que se pongan en pie, que los sugieres compartamos los símbolos, que son símbolos que nos recuerdan eso y nos hacen compartir como familia de que somos todos rescatados por Dios. Y mientras reparten los símbolos, alabemos a Dios por esto con gozo, con el siguiente cántico. El siguiente cántico son las palabras de cuando Jesús le dice a sus discípulos, él tenía, no sé si se acuerdan, que lo seguía mucha gente y empezó a dejar de seguirlo precisamente por hablar la verdad. Curiosamente estaba diciendo que él era el pan de vida. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿quieren ustedes también irse? Y Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si también tu conclusión es, no tengo a dónde ir, cantemos eso, ¿a quién iré? Mientras repartimos los símbolos. quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre
entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti. Eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Contigo, mi Señor. Contigo, mi Señor. Gracias, Señor, por estos símbolos. Gracias porque podemos compartirlos como hijos tuyos, como tu familia. Gracias porque podemos vivir en esta realidad de ser tus hijos todos los días, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana. Tú nos sostienes y así has hecho con Cristo. Has provisto para nosotros lo que necesitábamos para estar cerca a ti por la eternidad, Señor. Es lo que recordamos como hermanos y por eso lo hacemos cada domingo, alegrándonos y recordando la obra de Cristo. Amén. ¿Visto todos? Bueno, compartamos juntos entonces estos símbolos. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud.
paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Qué gozo hay ver a un niño, aunque el futuro incierto es, pero es Jesús quien le protege, valor y fuerza encontrará para vencer, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Gracias, Señor, por esta esperanza. Gracias por tu palabra, porque vamos a escucharla a continuación, Señor. Gracias porque nos formas, nos das aliento, ánimo. No son solo, tu palabra no son solo palabras escritas para interpretarlas o para escucharlas y olvidarnos de ellas, sino son vida también que nos cuentas de tu vida, nos cuentas de tus propósitos, de tus planes, nos das ánimo, nos reconfortas, podemos realmente conocerte y sentirte a través de tu palabra. Guíanos a través de la predicación a continuación, que seas tú hablando, ayuda a los nervios, ayuda a abrir nuestros oídos para poder escucharte claramente y tomar también decisiones para agradarte con nuestras vidas, Señor. Lo pongo en tus manos y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos y ya puedes pasar, Juan. ¿Aló? ¿Au? Se arregló.
Perdónennos, estamos probando en el Ministerio de Tecnologías un nuevo micro. Creo que se escucha bien. Aún estamos acostumbrándonos a cómo usarlo. Bueno, me alegra estar aquí un día más con ustedes, hermanos, teniendo en la voluntad del Señor la oportunidad de enseñar sobre su palabra, entendiendo de que en medio de los pecadores somos imperfectos, pero es gracias a la voluntad de Dios que podemos pararnos enfrente y hablar de su palabra por más inmerecedores que somos de esto. Nuevamente digo, estamos probando ahorita unas cosas del micrófono, hay algunas cosas también que espero que funcione, que no se descargue nada. Incluso ayer tuvimos una despedida y hasta las manos moretadas tengo. Entonces, bueno, realmente que sea el Señor dirigiendo todo para su obra, pero principalmente para hablarnos a nuestros corazones. Entonces me gustaría que me acompañaran a orar primero. Padre, te doy gracias por esta oportunidad tan maravillosa que tenemos de abrir tu palabra, de tener la oportunidad de entenderla, Padre, porque siendo revelación divina para nosotros como humanos puede llegar a ser difícil, pero es a través de tu poder y el Espíritu Santo que podemos entenderla. Y en este caso, aprendiendo de Jeremías, sé tú guiando lo que tengamos que entender de esta historia tan hermosa, Padre, y en cierta manera también triste, pero que muestra una realidad que vivimos como cristianos y vivimos como hijos tuyos. Guía mis palabras, sé tú hablando a través de mí, no permitas que sea ni mi voluntad, Padre, lo que yo esté diciendo, sino solamente lo que en tu palabra diga. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Listo, entonces voy a empezar dándoles una pequeña historia. Esta historia es real. Incluso hay alguien aquí que está al frente mío, bueno, un poquitico más allá, que vivió esta misma historia conmigo. Entonces, cuando nosotros vivíamos en Barranquilla hace aproximadamente, ya son 11 años, me acuerdo mucho que Nanis, mi hermana, estaba empezando la universidad. Y en la universidad había un grupo estudiantil cristiano. Entonces, a mí me invitaron, yo en ese momento estaba en el colegio, pero me invitaron y fui, y fue una experiencia muy chévere la que vivimos. Realmente fue entender que no era solamente mi iglesia la que conocía al Señor, sino eran muchos más los hermanos en el resto del mundo, en este caso en Barranquilla, que también creían en el mismo Dios y tenían esa misma fe. Me acuerdo mucho que yo decía, ok, cuando yo entre a la universidad, fijo tengo que buscar el grupo estudiantil cristiano, yo tengo que estar cuando esté en la universidad. Y efectivamente, aunque no fue en Barranquilla, sino en Bogotá, gracias a Dios en la universidad que estuve, estaba ese grupo estudiantil. Fue una experiencia muy chévere. Los primeros semestres eran chicos maduros, pudimos aprender, pudimos compartir, disfrutar una amistad muy chévere. Incluso fue en estas épocas donde Dios me dio una de las bendiciones más grandes de mi vida. Fue realmente donde yo conocí a mi esposa. Entonces pueden entender donde este grupo forma algo muy especial en mi interior, porque ha hecho muchas cosas en mi vida. Y entre estas, una prueba muy grande que enfrentamos. En este caso, la historia, Rebe ya está en la escena, entonces Rebe y yo estuvimos experimentando esta parte que les voy a comentar. Entonces, bueno, empezó el semestre, cuando, bueno, nos conocimos, pasó un semestre más, aproximadamente en tercer o cuarto semestre, estuvimos, bueno, varios chicos habían graduado, otros chicos estaban llegando, y el grupo, que eso estaban en varias universidades, tomó una decisión, los líderes del grupo, ¿sí? Y esta decisión es, ok, vamos a cambiar toda la metodología y va a funcionar por voluntariados, ¿sí? Va a funcionar por voluntariados. En ese inicio fue muy interesante pensar como, ok, bueno, gracias a Dios, es muy interesante que el voluntariado, en este caso era para un colegio en Educales, ese voluntariado daba la oportunidad de evangelizar. Pero esa emoción rápidamente se desvaneció. ¿Por qué? Porque los chicos que iban, nos observamos algo y fue que no estaba Cristo en su corazón. Realmente ni siquiera entendían qué era el evangelio, mucho menos vivían una vida conforme al corazón de Dios. Pero fue en esos momentos donde nos dimos cuenta de esa realidad. Y frente a esa realidad, realmente nuestro corazón se encendió en fuego, en querer predicar la palabra. Hoy en día lo digo así, en ese momento fue como, uy, no, toca sí o sí abrir la Biblia y enseñarle las bases bíblicas de quién es Dios. No solamente porque en este caso estuviéramos evangelizando a otras personas, sino porque estos mismos chicos pudieran ir a cedos. Y bueno, empezó un trabajo, una necesidad de enseñar y profundizar la palabra con estos chicos. Fue aproximadamente 1 año y medio que estuvimos trabajando con Rebe. Me acuerdo que teníamos que llamar a la universidad para pedir salones en la universidad.
todo el proceso de elegir el material, prepararlo. Incluso me acuerdo que teníamos alabanza, hacíamos diapositivas porque habían diapositivas. Hacíamos todos nuestros esfuerzos y aparte, pues estudiábamos los dos ingeniería. Entonces, aparte de todo el esfuerzo que había que hacer en la semana, parciales también había que estudiar. Era muy difícil mantener estos momentos. Pero pudimos mantener el equilibrio, gracias a Dios. Sin embargo, fue muy agotador. Incluso llegó pandemia y luchamos para que este tiempo que teníamos con los chicos pudiéramos seguirlo manteniendo. Y efectivamente lo pudimos mantener. Pero llegó un momento muy importante y fue una llamada. Los chicos que estaban liderando el grupo estudiantil cristiano, pero todo Bogotá, nos llamaron, una videollamada. Entonces, bueno, ¿qué querrán de nosotros? Y empezamos la llamada. Y lo primero que nos dijeron fue, no estamos de acuerdo con lo que hacen ustedes, porque era una actividad que ellos no promovían. Ellos solo habían dicho que se podían voluntariados. De hecho, desprestigiaron completamente nuestro esfuerzo. Nos dijeron que lo que estábamos haciendo estaba mal. Realmente eso fue un balde de agua fría. Fue 1 año y medio trabajando en el Señor para recibir esas palabras de los líderes. Fue muy difícil para nosotros. No hubo ninguna palabra de ánimo, solo críticas y rechazo. Y para rematar, nos dijeron, ok, nosotros llevamos liderándolo, aunque sin ser, digámoslo así, establecidos directamente líderes del grupo estudiantil en la Javeriana. Pero aparte de eso, nos llegaron y nos dijeron, bueno, hay un nuevo líder, entonces va a haber un nuevo líder, ustedes no lo conocen, nadie de los del grupo lo conoce, pero va a llegar. Este chico era un chico de primer semestre, entonces uno, ok, bueno, Dios permite que ese chico pueda saber cómo dirigir el grupo, pueda conocer realmente qué es lo que quiere de tu palabra. Y lastimosamente lo que vimos fue, ok, Instagram, 1 de la mañana, fiesta. Siguiente Instagram, con un novio. A la semana siguiente, otro. Su vida ni siquiera tenía a Cristo en su corazón, reflejaba una vida totalmente apartada. Y realmente nos sentimos traicionados y profundamente solos. Me acuerdo que les confesaré, en la llamada fue muy chistoso porque estábamos en la llamada, terminamos y Rebe, mi esposa, me dijo, se te notaba en la cara el enojo que tenías, estabas con la cara roja. Y yo me acuerdo que en ese entonces en la videollamada yo estaba como, Dios, manténme tranquilo, quiero realmente escuchar, quiero realmente entender qué puede ser también tus pasos. Pero realmente fue muy difícil. Y la primera pregunta y la que se me mantenía todo el tiempo en la mente era, Señor, ¿realmente para esto fue todo nuestro esfuerzo? ¿Valió la pena tanto sacrificio y dedicación para terminar así? Heridos y sintiéndonos fracasados. Y para colmo tampoco sabíamos si eso había rendido frutos en los chicos, porque no nos veíamos tanto. Y después de esa etapa, pues, en la universidad se van graduando y vamos también cambiando y tenemos que concentrarnos en este caso en tesis y más. Ni siquiera sabemos si hubo frutos en estos chicos. Y comparto esta historia porque de alguna u otra manera de pronto habrán vivido lo mismo. De pronto estén sirviendo en algún ministerio con todo el corazón, o los que iniciamos la nueva obra en la campiña vinimos con todo el esfuerzo del ánimo, o un llamado personal o en pareja que puso el Señor en sus vidas. Y empiezan con todo el ánimo, pero poco a poco se empiezan a desanimar, empieza a haber dolores y quieren realmente o piensan seriamente en renunciar. Quizás se sientan incomprendidos, traicionados, o han llegado hoy realmente diciendo, ya no puedo más, estoy totalmente agotado. Y bueno, con esta introducción precisamente vamos a empezar a conocer de alguien más que estaba experimentando un dolor y frustración, y está en la palabra, y es el profeta Jeremías. Entonces, un poco el contexto. Jeremías fue llamado a profetizar, fue uno de los profetas del Señor, uno de los profetas mayores, pero viene en uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá. La nación estaba sumergida en idolatría. Iban y alababan a Dios, luego se devolvían y sacrificaban niños para otros ídolos. Era un momento terrible en la nación de Judá. Pero Dios le dio un propósito y un llamado a Jeremías y le dijo, debes anunciar un mensaje que aparte era muy popular en ese entonces. Juicio y destrucción si no se arrepienten. Era conciso y claro, y un llamado directo de Dios. Y durante años, aproximadamente 40 años desde el reinado de Josías, Jeremías predicó fielmente, pero en lugar de arrepentimiento recibió todo lo contrario. Es decir, en vez de lograrlo, recibió fue rechazo, humillación del pueblo que él amaba y incluso sus amigos y familiares. Ahorita más adelante vamos a leer por qué decimos familiares. Y en ese contexto, es en un momento en donde él había recibido dolor físico y emocional, a él lo habían azotado,
El sacerdote Pasur lo había cogido, lo había azotado y lo puso en un cepo. Un cepo era un lugar donde se castigaba y dolía físicamente, pero también era de humillación. Y fue en ese momento, en Jeremías 20, 7 al 18, que es lo que vamos a estar leyendo, pueden irlo buscando en sus Biblias. Es en este momento que nos estamos situando. Este contexto llega hasta este punto. Fue una lucha profunda que enfrenta todo siervo fiel cuando el llamado de Dios lo lleva a experimentar dolor y rechazo y deseo de renunciar. Y bueno, teniendo este contexto en mente, ahora sí vamos a entrar directamente a lo que es la enseñanza. No, siguiente. Bueno, ahí hablamos del contexto. Siguiente. Vamos a poner esto un poquitico aquí para aquí también, ¿no? Listo. Entonces vamos a estar viendo 3 puntos. Para las personas que toman notas, aquí pueden tenerlos. Esos 3 puntos que vamos a abordar con lo que precisamente se ve en Jeremías. Primero que todo vamos a ver nuestro dolor comparado con nuestro llamado. Estos están los versículos 7 al 9 de Jeremías 20. Luego vamos a ver la comparación de nuestros enemigos versus nuestro defensor en el versículo 10 al 12. Y por último, nuestra desesperación versus nuestra fe en el versículo 13 al 18. Listo, más adelante van a volver a salir los nombres para los que no alcanzaron a anotar. Listo, entonces vamos a empezar con la realidad de nuestro dolor versus la realidad de nuestro llamado. Por tema de tiempo, vamos a ir leyendo las secciones. No vamos a leerlo todo, sino primero por las secciones. Entonces vamos a leer Jeremías 20, versículos 7 al 9. En mi caso lo voy a leer en la NBLA, Nueva Versión de las Américas. Explicación formal, porque es una Biblia literal, podemos ver y estudiar sus palabras y también es muy interesante poderlo, bueno, en este caso está la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, hay palabras más entendibles, la versión corta porque estudié desde esa versión y es ahí donde nos vamos a defender mejor. Listo, entonces dice, versículo 7, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día, todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio, escarnio cada día. Pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, hago esfuerzos por contenerlo y no lo puedo. Entonces Jeremías aquí está iniciando con una queja muy honesta, realmente está siendo muy honesto de todo lo que está enfrentando, además que recuerden el contexto, había recibido azotes y había estado en un cepo humillado. Y él está diciendo algo muy directo y que realmente es hasta difícil de uno leerlo en la Biblia. Dice unas palabras muy curiosas, me sedujiste. Cuando yo lo leí la primera vez era como, o sea, qué feo debe decirle a Dios, oye, tú me seduquiste, eso suena muy feo, uno se lo dice de pronto alguna pareja que uno tuvo y que los llevó a hacer algo incorrecto, un amigo que los llevó de pronto, no sé, a tomar. Entonces uno dice, uy, usted me sedujo, ¿sí? Me llevó a un lugar donde yo no quería. Pero decirlo a Dios es un poco más fuerte, ¿sí? Pero por eso es importante entender esto. Entonces cuando él dijo, me sedujiste, es como si él estuviera diciendo, ok, Dios, me llamaste, pero yo no me esperaba esto. Cuando me llamaste pensé que iba a ser totalmente distinto. Si me llamaste en este caso al arrepentimiento, iba a esperar de pronto que en un mes ya el pueblo estuviera convirtiéndose, de pronto como lo hicieron los de Nínive cuando fue Jonás. Pero ahora cada día al cumplir tu palabra recibo rechazo y burla. Eso es otra traducción de lo que pudo haber dicho Jeremías. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento? Creo que no es difícil, es muy fácil que pueda llegar a esta situación. Comenzamos a servir en un ministerio con la ilusión de empezar, del ánimo, pero luego experimentamos frustración, conflicto, rechazos, de pronto conflicto con algún hermano. Y el mismo servicio ya no es un ánimo, sino que ahora es el principal dolor que podemos estar enfrentando en ese momento. Y Jeremías se siente tan herido que toma una decisión, y lo leemos en estos versículos. Dice, no hablaré más en su nombre. Jeremías está diciendo, ok, o sea, esta es mi decisión, no voy a callar. Voy a dejar de hablar lo que Dios me mandó a mí. No hablaré más en su nombre. Jeremías quería tirar la toalla. Y quizás nuevamente nos podemos sentir muy identificados con esto. Podemos pensar, esto no vale la pena, es demasiado difícil, es doloroso.
¿Yo para qué lo hago? ¿Para qué estoy sirviendo en el Ministerio de Tecnologías y tienen que madrugar? Son las únicas personas en toda la iglesia que madrugan a las 8 de la mañana. ¿Para qué voy a hacer ese sacrificio si son mis únicos días que puedo madrugar? Que puedo trasnochar. Puedo estar hasta las 10 más o menos para llegar aquí puntuales a las 9. ¿Sí? Eso puede ser una forma de decir, quiero tirarlo. ¿Por qué estoy haciendo este sacrificio? Pero, y nuevamente yendo a la palabra, lo que acabamos de leer, Jeremías decide callar y descubre algo dentro que no se lo permite. Y es muy importante verlo. En la Biblia dice, estamos leyendo el versículo 9, al final del 9, y dice esto: había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Traté de soportarlo y no pude. Entonces, esta es la clave de este enfrentamiento. Nuevamente, nuestro dolor versus nuestro llamado. Es aquí donde está la clave de cómo enfrentarlo. Jeremías choca contra una realidad irresistible, un llamado irresistible. Es el fuego, como le dice aquí en la Biblia. No es solo una pasión emocional, no es decir, ok, tengo un fuego que me hace ir a predicar, a llevar. No es ese tipo de fuego. Es un fuego de decir, quiero apagar, pero hay algo que no me deja callar. Hay una palabra dentro de mí, que es la palabra de Dios, que no puedo callar. Y es esa palabra, sumado al llamado que tenía de Jeremías, que no podía apagar, aunque lo quisiera, porque acabamos de leerlo. Él decía, quiero rendirme, quiero tirar la toalla, quiero callar. Pero listo, nuevamente lo leo. Esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Ahora sí, hago esfuerzo por contenerlo y no pueden. Y realmente esto también nos pasó en este caso con Rebe. Obviamente en esa época no había leído esta parte de Jeremías y menos lo tenía en la mente. Pero luego cuando lo analizaba con Rebe, cuando estaba preparando la prédica, era como, ¿qué nos llevaba a tener que haber invertido año y medio sabiendo que estábamos estudiando para nuestra carrera profesional y el futuro trabajo? ¿Por qué invertir tanto tiempo? ¿Por qué decidimos un día decir, ok, hablemos de la palabra a estos chicos y que conozcan realmente lo que dice? Realmente razones no hay. Sí, no había ninguna razón, incluso muchas razones en contra. Hoy en día lo entiendo. Porque es a través del Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver Efesios 1, 13 al 14. Es a través del Espíritu Santo que hay algo dentro de mí que no va a dejarme callar. Pero es una ley que está en mi corazón cuando tengo el Espíritu Santo en mi vida. Ahora sí, buscando Efesios 1, 13 al 14. Voy a buscarlo también acá. Efesios 1, 13 al 14 dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía, en otras versiones dice como arras, de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Entonces es muy importante entender que somos sellados con el Espíritu. Esa es una realidad que, aunque el Espíritu Santo obraba, en este caso, en los profetas del Antiguo Testamento, es una realidad que en el momento que vino Cristo a la tierra, al recibir nosotros esa salvación, a reconocer a Cristo por fe, que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, Él va a poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como sellos. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Quiéralo o no lo quiere? Hay veces uno dice, lo quiero. Pero hay veces, como en este caso está enfrentando a Jeremías, que dice, no lo quiero. No quiero que ese Espíritu Santo esté dentro de mí encendiendo un fuego por el amor a la palabra y que tenga que hablar así ya quiera callar. Tu perseverancia no es un asunto de tu propia fuerza, es un asunto de su sello, su presencia y su poder obrando continuamente en ti. Y esto puede ser un ejemplo de un tatuaje. Hoy en día, aunque hay algunos métodos para poder quitarse el tatuaje demasiado costosos, incluso queda la marca. Entonces, imagínense uno ponerse un tatuaje. Un día lo puedes querer, lo pusiste por emoción, le invertiste plata y ¡wow! Increíble este tatuaje. Puede que hayan pasado 10 años y en esos 10 años dijera, no sé, Aurelia, ¿no? Como poner un nombre. Entonces me caso con Rebeca, pero tengo un tatuaje que, quiéralo o no lo quiera, está ahí y no me lo puedo quitar. Ahora, obviamente, estamos hablando de un sello perfecto y un sello bueno, que es el Espíritu Santo.
Pero es el mismo símbolo. Tenemos algo marcado en nuestro corazón y en nuestro interior que no podemos quitar. Y bueno, esta es una de las primeras verdades que quiero que recordemos hoy. Si quieren anotarlo, lo va a leer 2 veces. Nuestra perseverancia no depende de nuestra propia fuerza o nuestras emociones cambiantes, sino del llamado irresistible que Dios puso en nuestro interior. Voy a leerlo. Pero no es esa que está ahí, está ahí parafraseado más corto. Nuestra perseverancia no depende de nuestra propia fuerza o nuestras emociones cambiantes, sino del llamado irresistible que Dios puso en nuestro interior a los que somos salvos. Entonces, cuando te encuentres agotado y tentado a rendirte, recuerda esto. No se trata de tu capacidad para aguantar, sino de su poder para sostener. Nuevamente lo leo, hasta también me pareció muy chévere esa frase. No se trata de tu capacidad para aguantar, sino de su poder para sostener. Y realmente esto puede formar una oración en nosotros, porque obviamente no es fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo en nuestra vida. Entonces vamos a ver una pequeña aplicación. ¿Cómo lo podemos hacer? Con esta oración que vamos a agregar. Una frase que podemos iniciar antes de las oraciones y es: Señor, estoy cansado, quiero rendirme, pero reconozco que pusiste un fuego en mí que no puedo apagar. Usa mi debilidad, y eso es muy importante, usa mi debilidad para que tu poder se manifieste claramente en mí. Aunque el dolor es real, la realidad superior del llamado de Dios siempre es más poderoso. Ahora con el punto 2, eso. Entonces ahora vamos a saber el segundo punto, la realidad de nuestros enemigos versus la realidad de nuestro defensor. Entonces vamos a leer nuevamente Jeremías 20. Esta vez vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Dice: con miras en una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Ay, no, perdón, estoy en Efesios. Perdónenme. Me quedé en Efesios. Listo, perdón. Volvemos, versículo 10 de Jeremías 20. Porque he oído la murmuración de muchos, terror por todas partes, denúncienlo, hablándole a Jeremías de parte de las personas. Vamos a denunciarlo. Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen: tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos nuestra venganza contra él. Pero el Señor está conmigo como un campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas del corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Entonces ahora Jeremías está respondiendo ante un llamado superior, una realidad, y vuelvo a recalcar esta palabra, realidad superior. ¿Y cuál es? El poder, pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. ¿Sí? Pero antes de esto, obviamente volvemos a ver, en este caso está siendo más puntual Jeremías, de esos dolores que está teniendo, de esas dificultades que está teniendo en su ministerio. Está diciendo una amenaza real, no está hablando, es que me siento solamente cansado, sino que también llega a ser una amenaza real. Sus alrededores están llenos de personas que quieren verlo caer, que están diciendo persigámoslo, vayamos por él. Lo triste es que él no solamente se queda con personas, cualquiera, sino que sus mismos amigos íntimos. Muchas veces creo que muchos de ustedes pueden tener un amigo íntimo que ustedes pueden llamar como una hermana, como alguien que desde pequeños o desde algún momento ustedes dicen, puedo hablar con él cualquier cosa, y tienen toda la confianza con esa persona. Y precisamente esos amigos íntimos, en el caso de Jeremías, fueron los primeros que estaban hablando de perseguirlo, de ir contra él, y habla incluso de vengarse. Dice en el versículo 12, en el 10, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos nuestra venganza contra él. Estas son las palabras que estaban diciendo los amigos íntimos de Jeremías. Se sentía rodeado bajo constante amenaza, paranoia,
de tener todo el tiempo que estar pendiente de lo que podía pasar y el miedo. Y nuevamente es una realidad que podemos estar experimentando. Puede de pronto que en este momento los familiares o los amigos no estén yendo en contra de ustedes, pero en el ministerio, en el llamado, en el trabajo, en el colegio, universidad, puede que estemos enfrentando esta persecución. Y aquí es algo muy interesante. Me acuerdo mucho que cuando estaba en la universidad, ya todos los chicos que estaban en mi semestre sabían que yo era cristiano. Y era casi que ley que cada vez que íbamos a almorzar, todo el camino me estaban atacando con preguntas. Entonces, usted negaría a Dios tú negarías a Dios, tú negarías tu fe a Dios si pusieran en juicio la vida de tu amigo, en ese caso se llamaba Kenneth. ¿Tú negarías a Dios? Y bueno, uno ahí como en el miedo de la atención constante todos los días que no le atacaran, no tratando de buscar respuestas, a veces correctas, a veces no correctas, pero era un miedo constante, en ese caso solamente ir al restaurante desde la universidad, porque sabía que estaban atacándome constantemente con preguntas, juzgando y poniendo en tela de juicio mi fe, pero en este caso no en una forma positiva, porque era algo que en medio de todo me gustaba, cuestionar y hablar, pero no lo hacían, ni me escuchaban, solo me hacían preguntas para juzgarme y que apenas dieran una piedra de tropiezo. ¿Usted es el cristiano entonces? ¿Eso está diciendo? No, o sea, ¿cómo va a ser que maten a su amigo por negar a Dios? Cosas similares. Es algo muy similar, en este caso, obviamente no al nivel de lo que estaba sufriendo Jeremías, pero puede ser algo que nosotros, todos los que están aquí en alguna manera, pueden estar viviendo. Jeremías, después de hablar de este sufrimiento, hace referencia a una realidad superior. Ahora sí, nuevamente recuperamos ese pedazo que estamos hablando. Pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. En hebreo, Gibor Aris. Perdón, la siguiente diapositiva, antes de que los ponga así. Gibor Aris. Esta palabra me pareció muy interesante cuando estaba estudiando todo Jeremías. Porque cuando ustedes lean, y pueden leer de pronto en la casa, así nuevamente el recorrido de lo que estamos leyendo, del 7 al 18, pueden leerlo así el recorrido. Y van a ver que esta palabra es la que hace una diferencia de la primera parte y de la segunda. Pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. Entonces, bueno, me pareció curioso investigar las palabras en hebreo y Gibor Aris eran esas palabras. Y la referencia o la forma más cercana al original de Gibor Aris es guerrero temible. Esas son las palabras más cercanas. Entonces, vamos a ir primero explicando Gibor, nos vamos a explicar Aris. Entonces, vamos a hablar de unas imágenes espectaculares para entender Gibor. Gibor se refiere a un guerrero de élite, no un guerrero cualquiera, no aquí que recluten a alguien del ejército y vaya a atacar, vaya a enfrentarse a defender su país y vaya, no sé, a defender al ala este y lo feliciten por haber hecho eso. No. Habla de un guerrero de élite que hizo algo mucho más allá de lo que cualquier otro guerrero, cualquier otro soldado podría hacer. Ahora sí los puedes poner. Entonces vamos a ver unos ejemplos de Gibor Aris. Cuando estaba buscando en la palabra, Gibor Aris, ¿dónde se busca Gibor en la palabra? Uno de los capítulos más importantes de la Biblia es 2 Samuel capítulo 23. Y aquí se hablan de guerreros de élite del rey David. Entonces primero tenemos a José Basebet. Está en 2 Samuel 23:8. Es un líder principal de los valientes de David que derrotó a 800 hombres él solo. La Biblia dice literalmente, Josabet Basebet mató en una ocasión 800 hombres. Así de poderoso y eficaz es un guerrero Gibor. El siguiente es Eleazar, 2 Samuel 23:9-10. Este valiente resistió tanto tiempo en la batalla que su mano, dice la Biblia, quedó adherida a su espada. El texto dice claramente, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Un guerrero cuya determinación era inquebrantable. El siguiente guerrero que habla en 2 Samuel 23 es Sama. Defendió Sama completamente solo un terreno lleno de lentejas. Entonces en ese momento era como, ¿por qué va a defender un terreno de lentejas? Pues él sí entendía la importancia de ese terreno para todo el pueblo, era el sustento de todo el pueblo. Y él solo, y perder este campo significaba exponer al pueblo a una hambruna y una debilidad. Y la Biblia resalta y dice lo siguiente, en 2 Samuel 23:11-12 dice, entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y Jehová dio una gran victoria. Sama permaneció firme para proteger algo que parecía insignificante.
El siguiente es Benaía. Benaía. Segunda de Samuel 23, 20 al 21. Nuevamente también pueden leerlo ahí. Enfrentó y venció a un león en un foso y a un gigante egipcio armado únicamente con un palo. El texto bíblico nos dice, descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Por eso la imagen en este caso. Arrebató la lanza al egipcio y lo mató con su propia lanza, hablando de la otra historia. Guerreros que no retroceden sin importar cuán grande o peligrosa sea la amenaza. El siguiente es muy interesante porque de estos soldados de élite no se menciona sus nombres, pero lo que hicieron fue muy representativo. Segunda de Samuel 23, 13 al 17. Durante una batalla contra los filisteos, David expresó un deseo profundo. En este momento estaba encerrado por los enemigos y dijo con nostalgia que anhelaba beber agua de un pozo específico que estaba junto a la puerta de Belén, pero era territorio enemigo. Él no se lo dijo directamente a estos 3 soldados, pero los 3 soldados lo oyeron. Y cuando lo oyeron, arriesgaron sus vidas atravesando las líneas enemigas para sacar agua de ese pozo y traerlo a David. Pero aquí viene lo interesante y el por qué esta imagen convertida en video de acá. Al recibirla a David, el rey David quedó tan impresionado por su valor y sacrificio que decidió no beber del agua, sino derramarlo en el suelo como una ofrenda a Dios, diciendo que no era merecedor de tan alto valor, en este caso tan alta misión que ellos hicieron sin ni siquiera él haberlo ordenado. Simplemente lo hicieron para agradar a su rey. Entonces, estamos viendo esos ejemplos. Quería poner el video, obviamente está generado por IA, ya de pronto vieron unas cosas raras por ahí, pero era para que puedan tener una imagen de cómo eran estos guerreros, ¿listo? Con estas imágenes que tuvieron, ahora imagínense, estos son soldados, en este caso gibores, vamos a poner en español gibores, que eran soldados de élite de David. Y si hicieron estas hazañas tan grandes, imagínense que hablen de Dios como gibor. Está hablando de un guerrero de élite mucho mayor a lo que nosotros podemos imaginar. Ahora vamos a irnos por el otro lado. La palabra Aris. Entonces, esta palabra también es crucial. ¿Por qué? Porque recuerden que en el contexto que estaba Jeremías era enemigos en contra de él. Y su actitud era de miedo. La actitud que tenía era de miedo porque todo el mundo estaba en contra de él. Y lo podían coger, matarlo, azotarlo. En ese momento podía sentir que cualquier cosa podía pasar. Pero de Gibor Aris significa alguien tan poderoso que inspira temor, pero un temor irresistible, un temor, voy a decirlo de pronto de otra manera, un pavor, una fobia. En este caso es como fobia, dígase de un miedo que puede llegar hasta el punto de la muerte. Aris se refiere a este temor irresistible. Entonces Jeremías sentía terror por todas partes, pero al recordar quién era ese Gibor Aris, su Dios, pues él iba a decir, entonces, ¿por qué soy yo el que debería tener temor? Deberían ser ellos los enemigos de Gibor Aris, del que está al lado mío. Y esta verdad transforma radicalmente cómo enfrentamos esa oposición. Nuevamente digo, no estamos de pronto siendo perseguidos para matarse, gracias a Dios, en este momento en Colombia, aunque en otros lugares los cristianos sí lo enfrentan. Pero puede que en ese momento, por amigos de la universidad, del trabajo, en los ministerios, de pronto algún conflicto que tengamos, podemos sentirnos así. ¿Y qué voy a hacer? Qué miedo enfrentarme a esto. Qué miedo siquiera tener que hablar del tema. Pero Gibor Aris es poderoso para defenderme. Y ya no soy yo el que debo tener temor, sino entender a quién debo acudir. Y todo esto llevó a que Jeremías hiciera una declaración. Y lo vemos en el versículo 2. Al final del versículo 2. Dice, a ti he encomendado mi causa. Esta es una declaración que ni siquiera está diciendo yo voy a tomar venganza, voy a tomar justicia por mi mano. Está diciendo ya estoy tranquilo y dejo a ese Dios toda la responsabilidad de lo que está pasando, que Él me defienda. A ti encomiendo mi causa. Deja la batalla completamente en manos de este gigante. Algo muy interesante, como un paréntesis acá, en ese versículo 12, cuando está hablando, oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ve las entrañas y el corazón. Eso está hablando de que no es un Dios desconocedor, ¿sí? Cuando estamos hablando de entrañas y corazón, está hablando en este caso de las emociones y de los sentimientos. Él conoce emociones y sentimientos del enemigo.
Y Él no va a ser, Él es justo de una forma imparcial. También podemos tener esa seguridad que Él va a ver cada caso de forma justa, de forma correcta. Y no de pronto como lo podría hacer hoy en día con jueces corruptos que pueden tergiversar las cosas para llevar el caso donde quiere. No, Dios es ese Dios poderoso, pero aparte justo y conocedor de absolutamente toda la situación. Y si se acuerdan de la oración que estábamos, digámoslo así, entendiendo para poder decir al Señor con el punto anterior, vamos a complementarle otra parte. Podríamos decir con respecto a este punto, Señor, tú eres mi guerrero formidable, hoy encomiendo mi causa a ti. Defiéndeme tú, pelea esta batalla por mí, porque solo en ti pueden encontrar la verdadera victoria. Continuamos con el tercer punto. Tenemos nuestra desesperación versus la realidad de nuestra fe. Y esta parte es muy interesante. Cuando la estaba leyendo, realmente aquí yo decía, bueno, ya quiero cambiar el pasaje. Porque yo no entendía cómo después de que Jeremías, está hablando de su derrota, luego de la victoria y la confianza que podía tener en Dios, las primeras palabras que dicen en el versículo, vamos a leer del 3 al 18. Las primeras palabras que dice, canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malvados. Y es aquí donde no entendí. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciéndole, te ha nacido un hijo varón, haciéndolo muy feliz. Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin piedad. Oiga gritos de mañana y alaridos al mediodía, porque no me mató en el vientre, así mi madre hubiera sido mi sepultura, y su vientre embarazado para siempre. Y el último versículo, ¿por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Entonces, no sé si ya se habrán dado cuenta del pasaje, pero después de entender la confianza de Jeremías, maldice el día que nació. Hasta el inicio yo dije, no, ya no entiendo. ¿Cómo alguien que acaba de hacer tremenda declaración de confianza a Dios dice que maldito el día que nació, ojalá no hubiera nacido? Son unas palabras muy fuertes nuevamente. En el inicio vimos palabras fuertes, ahora volvemos a cruzarnos con palabras muy fuertes. Entonces, ¿cómo podemos entender este cambio tan brusco que expresó Jeremías en su oración a Dios? Bueno, Jeremías acaba de declarar esa confianza plena en Dios, incluso llamando a otros, porque como podemos verlo, si tomamos las palabras literales, dicen, canten al Señor, alaben al Señor, porque ha librado el alma del pobre. No está refiriéndose solamente a él, está diciéndole de forma general. Todos canten y alaben al Señor. Pero es después de este llamado a alabarle que expresa una profunda desesperación, deseando no haber nacido. No está perdiendo aquí Jeremías su fe. No está siendo hipócrita en la alabanza que acaba de expresar, en lo que quería que otros alabaran. No está siendo hipócrita. Lo que él está experimentando es algo profundamente humano. Realmente es una de las expresiones más puras, o más puras no, pero más directas de lo que es ser humano. Y es común en la vida cristiana, creo que es a veces más común en la vida cristiana de lo normal. La fe auténtica no elimina nuestras emociones difíciles. Y eso es importante entenderlo. La fe auténtica no elimina las emociones difíciles. Al contrario, incluso muchas veces coexisten. Jeremías estaba siendo completamente honesto con Dios, llevando ante él sus dolores más profundos. Era en medio de la fe que estaba expresando, que estaba coexistiendo con el sufrimiento y con emociones duras. Y bueno, creo que también en esos momentos lo experimentamos en el ministerio universitario que les estamos hablando. Habían días que podíamos sentirnos alegres de servir y de enseñar la palabra de Dios. Era fácil en algunos días sentirlo, pero habían otros días donde decíamos, tengo parcial, tengo examen, tengo que buscar dónde nos vamos a reunir, hacer las diapositivas, de pronto preparar el material. Esta vez estoy cansado, no quiero, simplemente no quiero. Tengo fe en Dios, en que tú vas a actuar, en que tú vas a hablar, pero no puedo, en mis fuerzas no puedo. Incluso podemos llegar a decir, y en este caso fue lo que pensé, Señor, ¿por qué permites esto? Realmente, nuevamente, ¿vale la pena tanto esfuerzo y dolor? Mi fe no desapareció en ese momento, no fue en ese momento que estuvimos en la universidad con esta situación,
que dijimos, no, ya, me retiro del cristianismo. No, no fue así. Pero sí había una profunda decepción, dolor, emociones que eran humanas que sintiéramos en ese momento. Y este pasaje, con lo que hemos visto, nos recuerda algo muy importante sobre nuestra relación con Dios. Él no pide que escondamos nuestra desesperación detrás de una sonrisa falsa. Imagínense si nosotros fuéramos a Dios, estamos súper agotados, llorando, rendidos, y llegamos al momento de oración con Dios y le decimos, bueno Dios, qué bonito es el día de alegría y de gozo que nos has dado, y bueno, espero que mañana pueda ser un día mucho mejor. Si ese fuera mi papá o mi amigo, yo digo, no, o sea, no me hables así, te estoy viendo tu cara de tristeza. Y si yo sintiera eso, Dios obviamente lo iría a sentir, ¿sí? Dios no quiere que cuando estamos sufriendo, llorando, desesperados, no quiere que vayamos con una sonrisa falsa a orarle a Él. Dios invita a que, al contrario, a traer nuestra realidad tal como es, sin filtros, sin atapujos, mostrarle sin máscaras lo que estoy sintiendo, cómo le estoy sintiendo y desahogándome con Él. Jeremías sabía que su relación con Dios era suficientemente fuerte como para soportar su dolor más oscuro. Y esa relación suficientemente fuerte no viene de nuestra parte, sino de Dios. Es Dios en quien su gracia y misericordia permite que podamos tener un desahogo, enfrentar nuestros dolores delante de Él, sin que Él nos rechace. Él no va a decir, uy, no, estas palabras te pasaste, me retiro, ya no soy tu Dios. Jeremías dijo, me sedujiste, palabras fuertes. Él quiere que expresemos tal cual lo que sentimos. A fin de cuentas, también conoce nuestro corazón. Hoy, si estamos en ese momento en que tu servicio te está agotando o en que sientes dudas, frustraciones, desesperación, Jeremías nos muestra qué hacer. Llevarlo todo honestamente a Dios. Dile con claridad cómo te sientes, qué fue lo que pasó, cada paso de lo que llevó hasta que llegaras ahí. Díselo como un amigo. No escondas tu dolor, porque precisamente al llevarlo a Dios encuentras que Él es suficientemente fuerte, suficientemente fiel, suficientemente bondadoso para sostenerte en medio de ese enfrentamiento emocional que puedes estar experimentando. Y vamos a agregar una última parte de la oración que estábamos hablando. Señor, mi corazón duele, estoy cansado y frustrado, pero aquí estoy, trayéndote toda mi desesperación. Creo que eres fiel, incluso cuando no entiendo lo que estás haciendo. Dame fuerzas para perseverar, confiando en tu fidelidad. Tu desesperación puede ser real, pero más real todavía es la fidelidad de Dios, que sostiene tu fe, incluso en estos días oscuros. Y bueno, en la conclusión, entonces, nuevamente, para los que anotan esto, puede ser la forma más fácil de anotarlo y en recordar todo lo que estamos viendo. Entonces estamos marcando tres realidades. La primera, el dolor es real, pero mayor es el llamado de Dios. Vimos la realidad de nuestro dolor frente a la realidad más poderosa que es del llamado de Dios. Sí, servir a Dios duele. Sí, va a haber rechazo. Sí, va a haber frustraciones, va a haber discusiones, puede que haya un enfrentamiento con algún hermano. Pero recuerda siempre que ese fuego ardiente dentro de ti es obra de Dios mismo y no puedes apagarlo. Nuestra perseverancia no depende de nuestra fuerza, sino del poder de llamado de Dios en nuestro interior. Segundo, la posición es real, pero mayor es nuestro defensor. Vivimos la realidad de nuestros enemigos frente a la realidad de ese defensor. Es cierto que en oposición y críticas son reales y podemos sentir emociones realmente duras, no va a ser mentira. Pero nuestro Dios es un guerrero formidable. Es el Gibor Aris, que inspira temor irresistible en todos sus adversarios. Entonces no perdamos tiempo defendiéndonos solos, confiando plenamente en que, lo que haga va a solucionarlo, sino dependamos y confiemos plenamente en Dios, que es ese guerrero que va a luchar por nosotros y lo promete. Y tercero, la desesperación es real, pero más real es la fidelidad de Dios. Nuestra desesperación humana coexiste muchas veces con una fe genuina, no una fe débil, una fe genuina. Jeremías no ocultó su dolor ni sus dudas, sino que las llevó directamente a Dios con una honestidad muy fuerte. Nuestra fe no es la ausencia de desesperación,
sino la decisión de confiar en Dios en medio del dolor más profundo. Y vuelvo a repetir esta parte. Nuestra fe no es la ausencia de desesperación, sino la decisión de confiar en Dios en medio del dolor más profundo. Bueno, todo esto no nos debe llevar a, ok, muy bonito. Debe llevarnos a hacer acciones prácticas, acciones de esta semana que viene. Entonces, puedo darles unas ideas, vamos a hablar de unas ideas de cómo realmente lo que acabamos de aprender con Jeremías puede enfrentarse. Y obviamente más si estamos en este momento en discusión, en este momento estamos con dificultades en nuestro ministerio, con nuestro llamado o nuestro llamado con nuestra pareja, o si iniciamos la campiña y puede que en este momento ya estemos desfalleciendo en alguna situación o circunstancia, pues esto es un llamado para enfrentar eso delante de Dios. Entonces, primero que todo, ya entendimos que vamos a tener en nuestras oraciones una completa honestidad. Seamos totalmente honestos con Dios. Pensemos y analicemos la situación que estamos pasando. Ok, estoy enojado con esta persona por esta situación, porque me hizo esto, o porque incluso yo también que sé que le hice esto, pero aún así sigo teniendo rabia. Todo eso, primero, entendámoslo, comprendámoslo, hagamos el proceso de saber qué está pasando. Que hablémoslo a Dios. Dios, ayúdame, no entiendo cómo va a solucionar esto. Esta persona, este hermano, este familiar, este amigo está en contra mía y quiero solamente decirte que tengo un dolor inmenso en mi corazón. También podemos hacer algo, de pronto es un poco más una acción de cambiar algo en nuestra mente y es cambiar la forma de ver siempre que estemos en un problema, un miedo. Y es, ok, esta situación está dando terror. Por ejemplo, para el tema de la prédica, me acuerdo que durante 2 semanas estaba como, bueno, Dios, muéstrame qué quieres enseñar. Bueno, Dios, muéstrame qué enseñas. Y me acuerdo que en las vacaciones Rebe, me acuerdo que estaba ahí, yo le dije, ella no había despertado, estaba haciendo el devocional y el devocional fue como, no te afanes del día de mañana porque mañana tendrás su propio afán, creo que era ese. Yo le decía cuando se levantó Rebe, yo, bueno, falta semana y media y Dios me ha dicho el versículo que quiere que enseñe. Y es que no lo tengo ni idea y me acabo de decir, te siga esperando. Eso fue literalmente lo que en ese momento, y bueno, también en oración con el Señor, tuve. El miedo que tenía por lo de la prédica, en este caso más puntualmente por no tener ni idea de qué iba a hablar, fue dejarlo en manos del Señor. Y en este momento, obviamente en ese entonces no sabía que iba a ser Jeremías, pero en ese momento si lo hubiera sabido es decirle a Dios claramente, ok, tengo miedo de las personas que están al frente, tengo miedo de que lo que está hablando no sea tu palabra, tengo miedo de que mi esposa, que sabe bien cómo es la palabra del Señor y se lo digo, diga, no, estás diciendo puras herejías. Tengo miedo de muchas cosas, pero confío en ti. Sí, confío en ti y eres ese Boraris. Que sea una situación de miedo ante un público, de desesperación en mi ministerio, que puedes ayudarme, Dios, a cambiar esa situación. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y digo este versículo porque cuando estamos viendo cómo cambiar ese miedo que tenemos ante una situación, o ese pavor, ese enfrentamiento con alguien, la forma de cambiarlo no es decir, bueno, Dios, te oro esto y ahora sí arremanguémonos y vamos a arreglar la situación. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender lo que dice 2 Corintios 12:9. Bástate en mi gracia, porque mi poder, está hablando Dios, se perfecciona en la debilidad. Es decir, en el momento en el que yo soy débil, en el momento en el que yo tengo miedo, en el momento en el que un enfrentamiento con un hermano, con un dolor que pueda tener, con un momento en el que me quiera rendir, en ese momento es el momento perfecto para que el poder de Dios resplandezca. ¿De qué sirve yo arremangarme y decir que todo lo puedo hacer como hoy en día se dice, si realmente no estoy dejando que Dios me demuestre que es Él, aún en mi debilidad, que puede ser fuerte? Y por último, esto puede ser más entre hermanos. Como le estoy diciendo, es muy difícil que ya después de cierto tiempo vamos a ir con el mismo ánimo en los ministerios. Puede que ya estemos agotados en algunos casos o hayamos empezado con alguna idea, alguna actividad y que luego digamos, ya van 6, 7 meses y sigue ahí, no hemos podido. Por ejemplo, una que también en tecnología nos ha pasado es, vamos a empezar con redes sociales. Primera semana, campamento de varones. Segunda semana, vacaciones que tenía con mi esposa, e incluso John, que también está ayudando en tecnología Zarpo, también vacaciones. Este día dijimos, listo, empecemos oración. No vinimos muchos, pero bueno, Dios con ánimos. Bueno, chicos, y el próximo domingo. No, yo tengo viaje. John, no, también tiene viaje. A veces es difícil.
¿sí? A veces llega a ser difícil, pero somos hermanos y estamos en esta iglesia y gracias al Señor nos tenemos unos a otros en la unión del Espíritu Santo para animarnos. Así que este pasaje, si de pronto en este momento no estás enfrentando un dolor, pues aún así también tienes una tarea. Ve a donde ese hermano que sepas que está en un ministerio, en un llamado, un hermano que esté fiel al Señor, pero que esté desfalleciendo, ve y dile, el Señor es un Dios poderoso. Y de pronto me gusta mucho cómo hacerlo en frases porque me gusta cómo aterrizarlo a una acción práctica. Puede ser, hermano, hermana, he visto que eres fiel en escuela dominical, eres fiel en tecnologías, eres fiel yendo a discipular a tal pareja, eres fiel yendo a discipular a tal persona, ¿sí? Se nota tu fidelidad al Señor. Y aunque sé que puede ser difícil y poco agradecido, quiero recordarte la verdad que sostuvo a Jeremías. El Señor está contigo como un poderoso gigante. Estoy orando para que sientas su fuerza esta semana. Y posterior a eso, oración. Tampoco es solamente decir las palabras, es orar por ese hermano. Y bueno, para las personas que estén aquí, que de pronto también estén en un momento que estén experimentando dolor o desesperación y de pronto en este caso no hayan conocido de Dios o no hayan conocido de quién es Dios para sus vidas, les recomiendo que algo muy bonito es que puedan ir también al Señor con esas preguntas de vida que tienen, esas dificultades, esos momentos en los que dicen, Dios, no entiendo, o sea, en este momento no tengo significado en mi vida o lo tengo, pero no entiendo por qué estás ahí, por qué en mi corazón sigue existiendo la palabra Dios. Pues bueno, a ese mismo Dios también pueden hablarle. Y claramente, este mismo Dios que sostuvo a Jeremías en sus días más oscuros, también te está llamando a ti ahora mismo. Él no quiere que vivas solo luchando con tus cargas. Él desea que vengas a Él con todo tu corazón. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que hoy es ese día perfecto para que entregues tu vida y tus cargas a Jesús. Él tomó tu dolor, tu pecado, tu desesperación, en este caso como tuvo también Jeremías, y lo llevó sobre sí mismo a la cruz para poder ofrecerte a ti ese perdón y esperanza, aún en medio de esa dificultad que puedes estar pasando. No te vayas hoy sin hablar con Dios. Incluso si no sabes qué es el Evangelio, hay varios hermanos que pueden explicarte qué es esa noticia tan maravillosa de salvación a todo aquel que cree. Y como nosotros, lo que pasó también Jeremías, a pesar de las dificultades, estamos gozosos porque sabemos que tenemos un Dios. Y quiero finalizar con esta frase. Nuestra perseverancia no depende de nosotros mismos, depende enteramente de quién es Dios. Él es nuestro fuego interior, nuestro campeón temible y la razón definitiva por la que nuestra fe siempre será más fuerte que nuestra desesperación. Esa frase resume todo lo que Jeremías pasó y lo que podemos llevarnos en nuestra vida. Entonces, hermanos, me acompañan a orar para poder finalizar. Padre amado, te doy gracias por la promesa que tenemos de que tú eres un Dios poderoso, un Gibor Aris, que puede en todo momento y en todas circunstancias estar frente a nosotros. No somos nosotros los que debemos tener miedo ante las circunstancias, Padre, sino que lo contrario, debemos estar confiados en quién eres tú y en el poder tan grande que tú tienes. Y no solo es en el poder, Padre, sino que tú conoces todo, eres omnisciente, omnipresente, y sabes cada una de las situaciones que pasamos, nuestros dolores, pero también quieres que esos dolores que tú conoces no queden solamente en nuestras mentes, sino que quieres que en esa intimidad que podemos tener contigo, las confesemos, las hablemos, Padre, nos desahoguemos contigo, porque eres un Dios suficientemente misericordioso para escuchar nuestras palabras, nuestras quejas, y aún así amarnos, no desecharnos y querer lo mejor para nuestras vidas. Sé tú, Padre, que cada uno de los hermanos y visitantes que están el día de hoy acá puedan llevarse estas palabras en su corazón, que no quede solo en palabras, sino que puedan ser atesoradas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sigue actuando en nuestras vidas, sigue haciéndonos cada vez más a la imagen y la semejanza de Cristo, y llévanos por esa senda que tú quieres que caminemos, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.